Llegamos a una playa, pedimos un deseo y cantamos el chu chururu churu chu churu churu chu chururu churu chu. Todo empezó por esa lady. Ahora estoy en el centro, loco, baby. Yo también estuve así, don't hate me. Que estoy loco por decirte que te quiero, baby. Mira cómo mueve su pelvis. Mira cómo suena, oh, check this. Todo cuesta trabajo. En la presente crisis de los precios, el sector del transporte público y sus distintos modelos de subvención han cobrado un protagonismo inesperado, así como también la licitación de obra pública. Esos impactos han obligado, por un lado, a unificar criterios con los operadores de las guaguas, a cuestionar la bondad del descuento aéreo para la ciudadanía canaria y, por otro, a rehacer contratos para hacer ajustes de precios en las adjudicaciones de proyectos de infraestructura. De todo eso, pero también de alguna cuestión más política, vamos a hablar enseguida con Sebastián Franqui, consejero canario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Se han cumplido las primeras 2 semanas de funcionamiento de la subvención al 100% de los viajes en guagua para usuarios habituales. ¿Cuál es el primer balance que puede hacer desde su responsabilidad? Bien, yo creo que ha sido positivo, al menos en las primeras semanas, porque prevíamos que a lo mejor podía haber alguna dificultad en determinadas líneas de mucha afluencia y afortunadamente las operadoras han ido tomando las medidas previas a esos días y prácticamente ha transcurrido ese cambio, esa gratuidad del transporte con máxima normalidad. Lógicamente ha habido algún que otro dificultad, pero muy aislada, y por tanto creo que ha sido bien, que se ha hecho con tiempo, que las operadoras han ido trabajando bien, especialmente las líneas más importantes, de mayor volumen de pasajeros, y creo que bien, que las perspectivas que teníamos inicialmente eran buenas, que se habían tomado todas las medidas y el desarrollo de la misma ha sido positivo. ¿Hasta dónde se ha incrementado el número de viajeros y qué islas podrían registrar los datos más relevantes? Todavía es pronto a consolidar el dato, ¿no? Nosotros prevíamos que podía estar en torno al 4 o 5% y bueno, con los datos que tenemos hasta los primeros 15 días de enero está en torno al 7 o 8% el incremento de nuevos viajeros, ¿no? Habrá que ver cómo se consolida eso en el tiempo. Es verdad que las recargas han sido mayores que comparadas con el enero del año anterior, pero es verdad que han sido menores si lo comparamos con cuando se inició el 50% del descuento que fue en septiembre, ¿no? Y por tanto prevíamos que el gran incremento se había producido en septiembre y que ahora el incremento podría estar en torno al 4 o 5%, y es lo que prevíamos a final de diciembre. En la realidad es que puede situarse en torno a eso, al 7 o 8%, y depende de las islas, ¿no? Hay algunas islas que han llegado al 9%, otras que están en el 5 o el 6%, pero la media en Canarias puede estar en torno a ese 7 o 8%, y bien, pero insisto, nosotros hemos planteado 2 meses de transición, especialmente para que las diferentes modalidades del bono residente se vayan adaptando a la nueva situación, y ya en esos 2 meses veremos cuál ha sido realmente el alcance de la medida y si ha habido un importante incremento de viajeros, que es lo que todos perseguimos. Efectivamente, porque de lo que se trata no solamente es de aliviar los bolsillos de la gente, sino también incluso de fomentar el transporte público y que esto se quede. Es verdad que habrá un momento que tendrá que ser ya, entiendo, 2024, en el que haya que volver a la tarifa normal, no sé si atenuada o no, y eso es una cuestión que me imagino que se verá en el tiempo, pero el objetivo tiene que ser que se ganen viajeros para el transporte público y que eso sí que alivie de alguna forma pues el tráfico tan denso que hay en las carreteras, sobre todo en las islas de Tenerife y de Gran Canaria. Sí, es una de las distintas medidas que hay que ir adoptando para efectivamente quitar vehículos privados de las carreteras, ¿no? Eso es un hecho evidente. Esta es una de ellas, que el primer objetivo, lógicamente, es reducir las cargas económicas de las familias, producto de las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero además es que captar luego viajeros para que se continúen en el transporte público. Para eso lo fundamental es que el transporte, el servicio sea un servicio de calidad, ¿no? Que es la gran preocupación que teníamos todos en el sector, que ese incremento no produjera que finalmente, si no se mantiene esa calidad del servicio, produjera una pérdida de viajeros. Bueno, en principio los primeros días no se está produciendo eso y el objetivo lógicamente es mantener esta medida lo máximo posible. Esto es una medida provisional de 1 año
que a medida que pase el año veremos las consecuencias, pero lógicamente volveremos a una situación de normalidad, que ya el transporte público en Canarias no es un transporte, es uno de los más baratos de España y también uno de los mayores de mayor calidad, porque así se recogen las diferentes encuestas que se hacen a los usuarios sobre la calidad del servicio. Pero lógicamente esto es una medida provisional de este año y que luego habrá que ir adaptándola, si no a una situación anterior, que creo que tampoco será esa la situación que se vaya a producir, pero sí que habrá que ir adaptando las tarifas y los precios a la realidad de cada momento, ¿no? Dice Coalición Canaria que no han parado de poner palos en las ruedas contra esta medida, que es idea suya, de Coalición Canaria, pactada con Pedro Sánchez para apoyar los presupuestos generales del Estado. ¿Usted cómo lo ve? Pues que es absolutamente contradictoria, ¿no? Ellos son los que presentan la enmienda y la negocian con el gobierno y la registran, y las enmiendas dicen con claridad que va a ser gratuito para aquellos viajeros recurrentes. Y los viajeros recurrentes en el sector son aquellos que tienen una tarjeta de viajero. No es aquel viajero casual que utiliza la guagua cuando la puede utilizar o cuando en ese momento concreto le puede venir mejor, ¿no? Ese no es el viajero recurrente de guagua. Eso significa el viajero recurrente. Aquellos que tienen sus tarjetas para usar las guaguas con frecuencia. Eso no hace falta mayor explicación. Cuando alguien dice exactamente lo contrario de lo que ha propuesto, es lo que me preocupa, ¿no? Porque proponen una medida que luego es contradictorio con lo que anuncian, ¿no? Porque primero anunciaron que era una medida gratuita para todos. Y se vio claro en el espíritu, no el espíritu, en el texto de lo que presentan, de lo que firman, que no era para todos, que era para aquellos que utilizan la guagua con frecuencia. Y segundo, que se iba a suponer un ahorro en las administraciones públicas, ¿no? Otra metedura de pata, por usar esta expresión, ¿no? Porque ¿cómo se le puede ocurrir a un responsable político llegar a decir semejante barbaridad? Porque lo que se está subvencionando, en este caso con esta medida, es el 25% del coste de lo que paga el usuario, porque el usuario de guagua paga el 25% del coste de lo que cuesta la guagua, ¿no? Porque el resto lo está pagando las distintas administraciones públicas en Canarias, los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias. Y solo su 25% es el que se convierte en gratuito. ¿Y cómo se puede decir que ya las administraciones públicas se van a ahorrar el 75% de esos ingresos? Bueno, pues es desconocer la realidad, hablar de cosas que no se sabe y que, bueno, por eso entiendo cuando dicen que el gobierno pone pegas para que se ponga la gratuidad en marcha, porque efectivamente están hablando de cosas que no saben de lo que están hablando. El transporte público efectivamente es subvencionado porque no hay otra manera. Ya es subvencionado desde antes del descuento porque no hay otra forma de hacerlo. No es rentable económicamente, pero sí es rentable socialmente, y de eso se trata. Hablemos de otra subvención, la del 75% del descuento aéreo, que además está establecido en la propia Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. ¿Esto ha servido para incrementar los vuelos con la península en estos 4 años, al menos? Sí, para incrementar el número de residentes que pueden utilizar, en este caso, el transporte aéreo y el marítimo, sin duda. Y especialmente en Canarias. El incremento de viajeros residentes con esta medida, especialmente en nuestra comunidad autónoma, ha sido muy importante en estos años que se lleva llevando a cabo, ¿no? Y también el transporte aéreo hacia la península, menos que en Canarias, pero también, ¿no? Con lo cual es un elemento que ha sido positivo para el residente canario, porque no hay que olvidar que es una medida para el residente canario, para que el que viva en Canarias, que esté desarrollando su actividad y que esté empadronado en Canarias, pues a la hora de trasladarse en Canarias y hacia el continente, hacia la península, pues tenga las mismas posibilidades de traslado que tiene cualquier otro peninsular, ciudadano español, ¿no? Ese es el alcance de la medida y hemos visto que ha funcionado porque se ha incrementado el número de viajeros. Bueno, esto ha tenido una serie de consecuencias de efectos secundarios, sí, que es lo que estamos analizando y estudiando, ¿no? Que efectivamente está produciendo que en determinadas épocas del año, especialmente en verano y en Navidades, se produce un incremento de los precios no digo en las circunstancias actuales, pero sí que ya veníamos denunciándolo hace algunos años atrás, cuando no estábamos en esta situación de crisis económica o el incremento del combustible, que se producía un incremento de los billetes aéreos en épocas concretas, en verano especialmente, como decía antes, y en Navidades, ¿no? Ya lo denunciábamos antes y hemos vuelto una vez que se recupera la normalidad, que fue lo que nos pidió el Ministerio el año pasado. Había que esperar que el sector aéreo se recuperara. Se ha ido recuperando afortunadamente, se recupera el número de viajeros que existían antes de la pandemia y por tanto es el momento de volver a plantearle al gobierno que hay que tomar medidas para que esta situación no se siga
produciendo, ¿no? Y que eso, lógicamente, pues nos puede estar encareciendo nuestro producto turístico en nuestra comunidad, ¿no? Está prevista una reunión, ya lo planteamos el año pasado, se creó un grupo de trabajo en diciembre, que fue cuando tuvimos la reunión con el Ministerio, y se va a reunir ahora los últimos días de febrero, de enero, 1 de febrero, para concretar, estudiar medidas que se puedan adoptar, ¿no? De cara a los próximos meses. Una que está sobre la mesa y que vamos a profundizar es la OSP, si es una medida importante para poder llevarla a cabo, pero en el caso las medidas que se saldrán adelante son aquellas que consigan el doble objetivo de limitar el incremento de los precios y sobre todo de que no se pierda la conectividad. Es que claro, vamos a ir por partes sobre esta cuestión, porque lo que ya es indudable y ya no obedece mayor debate sino buscar soluciones, es que los precios se han incrementado, y eso ocurre además, es fácilmente comprobable. Basta con uno intentar buscar un billete para la península, para Madrid por ejemplo, salirse de la aplicación de donde se esté y volver a entrar para ver cómo en segundos se incrementan esos precios al saberse que es una persona residente en Canarias y que es objeto del descuento. Eso es tremendamente grave. Bueno, eso, sabe que se cambió la fórmula de poder reservar el billete, ¿no? Ahora aparece que es residente al final de la operación. No en todos sitios. Bueno, ya se lo digo yo. No digo que no tenga usted razón, pero digo que es lo que se cambió el anterior presupuesto, anterior presupuesto, y bueno, a menos con la información que podemos tener nosotros, la inmensa mayoría de las operadoras, no sé si habrá un caso en concreto, se está siguiendo ese procedimiento de que lo residente aparezca al final, ¿no? Bueno, lo que nos dicen las compañías aéreas, que lo han hecho público más de una ocasión, ¿no? Y que ellos dicen que es un tema de mercado, que no se incrementan los precios de forma intencionada, y que no hay, digamos, una especie de acuerdo entre las compañías para incrementar los precios de forma coyuntural, ¿no? Pero lo que dicen ellos es que su sistema operativo es que las primeras plazas que se sacan a la reserva son mucho más baratas, y que los que reservan a última hora, pues como ocurre en cualquier otro viaje, es mucho más caro que el precio. Sí, lo que vienen a decir es que al aumentar la demanda, lógicamente la oferta se encarece, es lo que vienen a decir. Entonces, nosotros que hemos tenido, vamos a plantear la reunión con 10 días, 15 días, en esa reunión vamos a plantear los últimos estudios que hemos hecho sobre el incremento del precio, que efectivamente se confirma, ¿no? El último año, de enero del año pasado a septiembre, está en torno al 20% el incremento que se ha producido en las principales rutas. Entonces nuestro objetivo es limitar los precios, pero sobre todo que no perdamos conectividad con el resto con la península y con el resto de las ciudades europeas importantes para nosotros, porque el riesgo de una OCP, que lo que estamos estudiando, podría significar que se redujera el número de compañías aéreas que podrían trabajar y operar en Canarias, ¿no? Sí, el sistema de la OSP, obligación de servicio público, es un sistema parecido al que se tiene, por ejemplo, con el transporte marítimo del Hierro, que obliga, pues en fin, a una compañía a prestar un determinado servicio mínimo, pero claro, esto efectivamente iría en contra, en principio, de la competencia, porque dejaría de ser interesante. Pero vamos a hablar de otras cuestiones relacionadas con esto mismo. Hace unos días, porque es indudable que el precio se ha encarecido, y eso, como usted decía antes, tendría efectos secundarios, los habrá tenido. Hace unos días el diario Canarias 7 publicaba un estudio realizado sobre el impacto de esta subvención del 75% en los billetes, pero ya no para el residente canario, sino para el peninsular. Y entre otros los famosos canarios sin alas, que son canarios que viven en la península y están empadronados en esos lugares y no pueden, en fin, beneficiarse de esta medida. Según ese estudio, se ha reducido el gasto de turistas peninsulares en Canarias, porque ya no sería atractivo venir para acá, y además esto ha terminado afectando directamente al Producto Interior Bruto del archipiélago. ¿A usted le consta esto? No, le dieron ese informe como no parecido a este, sino otros tantos que se han ido publicando en los últimos tiempos respecto a las consecuencias de esta medida, ¿no? Bueno, esto tiene ese debate de fondo que se ha tenido siempre cuando se planteó esta medida, ¿no? Que hay sectores que están en contra de ella. Y ha sido públicos informes que han ido en esa dirección, avalando la tesis de algunos de que esto lo que produce es el efecto secundario del incremento de los precios, ¿no? Como un efecto secundario. Las consecuencias que están teniendo en el producto turístico
Hombre, no tenemos esa información de que sea así, toda cosa, pero tampoco nos ha trasladado, en este caso, la Consejería de Turismo, que sí sigue de forma permanente la evolución de los precios, no solamente aéreos, sino también el conjunto de los precios que influyen en el coste total del producto turístico. Y claro, esa información o esas conclusiones no se tienen por parte de la Consejería de Turismo. Otra cosa porque la inmensa mayoría o la gran mayoría de turistas peninsulares que vienen a Canarias vienen con un paquete cerrado, que está al margen de este tipo de reservas que se hacen a última hora, a una semana antes de viajar, ¿no? Y por tanto son circunstancias distintas, ¿no? Y la información que tenemos es que la inmensa mayoría de los que viajan a Canarias para pasar sus vacaciones ya vienen con paquetes de vacacionales cerrados, donde incluyen el billete, incluyen la estancia, y los precios son absolutamente distintos. Esto está ocurriendo para aquellos que utilizan la reserva las últimas semanas, 15 días antes o los últimos días antes de vaya de reservar el billete, ¿no? Ahí estamos donde está viendo el problema, no en el otro paquete que es importante para nuestra comunidad y que nosotros, insisto, no percibimos que esto esté ocurriendo, ¿no? Al menos no nos lo ha trasladado esa preocupación la Consejería de Turismo que vaya en esa dirección. En cualquier caso, sí estamos preocupados por ese incremento de los precios, no solamente al residente, sino también especialmente al turista peninsular, que además es un turismo de alta calidad, que gasta mucho y bien en nuestra comunidad autónoma y que lógicamente es un turismo que hay que proteger y que hay que proteger de este tipo de medidas. Por eso nuestra preocupación, por eso nuestra insistencia al gobierno, al ministerio, que tome medidas. Y también el ministerio nos traslada su preocupación, porque lógicamente no hay que olvidar que esto lo paga el ministerio y que son recursos que saca el propio ministerio. Sin embargo, yo le preguntaba la semana pasada al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, sobre esta cuestión, porque no se había producido esa reunión, no habría cita todavía. Él decía, no, en los próximos días, usted también ha hablado ahora de los próximos días. ¿Qué le pasa al ministerio que no le cuesta fijar esa fecha? No, está fijada ya. Lo que pasa es que inicialmente estaba prevista el 25, hay una dificultad porque se ha convocado una reunión por medio de cierta urgencia y estamos ahora si se traslada al 25 o se hace el día 1, no, está fijada ya hace algún tiempo y ha surgido un inconveniente y entonces estamos cuadrando si definitivamente el 25 o se traslada al día 1, pero eso lo resolveremos en las próximas horas. ¿El inconveniente es en Canarias o es en Madrid? No, en Madrid ellos han cambiado la fecha que nos han planteado como alternativa nos produce dificultades aquí en Canarias y entonces estamos mediando una fecha intermedia, ¿no? La crisis de los precios también ha traído problemas con las licitaciones públicas porque ha habido que pararlas en algunos casos para actualizar precios. El departamento que usted dirige, entre otras cosas, pues se dedica precisamente a eso, ¿no? A grandes concursos públicos de mucho volumen, además económico. ¿A qué grandes contratos ha afectado esta situación a Canarias? Nosotros, como en la Consejería de Obras Públicas, ya tenemos previsto desde hacía mucho tiempo en los contratos la posibilidad de revisar precios, ¿no? Y por tanto las circunstancias sobrevenidas de la crisis no nos afectaba porque los contratos ya se veía ese incremento de precios y se han ido produciendo, ¿no? En este último año se ha ido incrementando en obras muy importantes en toda Canarias, o sea, que no hemos tenido esa dificultad que han tenido otros contratos públicos porque no preveían en sus contratos esa modificación de los precios en base al incremento de los precios, ¿no? Eso es lo que corregimos a principio de año con un decreto que aprobamos en el gobierno de Canarias y dando la oportunidad a las administraciones públicas, a los cabildos, a los ayuntamientos y al resto de las consejerías en el gobierno de Canarias, porque la posibilidad de incrementar precios, de revisar precios, solo lo teníamos en obras públicas, en la Consejería de Obras Públicas, en el resto no. Con esta aprobación pues hemos dado la posibilidad que se revisen precios de aquellos materiales que se estaban produciendo un incremento producto de la crisis, consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, eso se está llevando a cabo, ¿no? Lo que afecta a obras públicas, a la consejería, no han sido muchas obras, algunas han quedado desiertas. Hay una obra desierta que la hemos vuelto a sacar precisamente en Lanzarote, y una otra obra en vivienda en La Palma, que la hemos vuelto a sacar y con una revisión de precios y la hemos actualizado y no creo que tengamos mayor dificultad. El resto del gran volumen de obras muy importantes, de obras públicas, pues ninguna se han quedado desiertas porque los precios han estado actualizándose y porque los contratos de esos proyectos se han llevado a cabo o han acabado los proyectos hace muy poco tiempo, lo cual estaban muy actualizados los precios. Esa dificultad no ha sido directamente en obras públicas de la comunidad. Sí es verdad
que en otras áreas de la comunidad autónoma sí han habido problemas de quedarse desiertas porque ha habido incremento de precios y los proyectos no se habían ajustado a esos incrementos. Bueno, son algo menos de 10 minutos los que quedan para las 10 de la mañana. Estamos con Sebastián Franqui, consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, en la entrevista de este martes. Estamos hablando de esa crisis de los precios que ha traído consecuencias, aunque no demasiado graves como está contando, con las licitaciones públicas, porque ha habido que revisar precios. Pero yo le voy a preguntar por otra presión, que tiene que ver también con los precios que afectan directamente a la vivienda y en concreto a los alquileres. La obra pública de vivienda ha estado paralizada durante muchos años. No sé si es que se consideraba del gobierno que no hacía falta o simplemente porque no había esa demanda. Demanda siempre ha habido, porque siempre se ha querido que haya viviendas de fácil acceso, sobre todo para las personas jóvenes, pero es verdad que nos hemos encontrado con una, digamos, demanda sobrevenida que tiene que ver sobre todo con la presión que hay sobre los alquileres, que en algunos casos incluso se pone la responsabilidad en la llegada de turistas y en el turismo vacacional. No siempre es así, pero es verdad que ese problema existe. ¿Cómo está funcionando el plan de vivienda? ¿Cuál es la situación en Canarias? ¿De qué manera se pueden bajar este suflé de precios tremendos de los alquileres con la participación activa de las instituciones públicas? No, las medidas más demostradas, además, por diferentes estudios que se han ido publicando en los últimos tiempos, de abaratar los precios de la vivienda, y especialmente la vivienda más asequible, es que se incremente el mercado público de vivienda. Por tanto, construir más vivienda, que haya más viviendas en el mercado. Que eso es lo que hemos hecho desde que hemos llegado a la legislatura. La dificultad que de Canarias es que en las dos últimas legislaturas, los últimos 10 años atrás, no se ha hecho un plan de vivienda, ¿no? Que debido al volumen de peticionarios de vivienda que existe en nuestra comunidad, en el sector, en el régimen privado y público, está en torno a los 18.000 solicitantes, prácticamente distribuido casi el 50%, tanto en el privado como en público, con un importante número de demanda de vivienda, no de ahora. Históricamente en nuestra comunidad no se entiende cómo no existe un permanente plan de vivienda en Canarias, que acabe uno y comience el siguiente, ¿no? Antes era así. Efectivamente, en las 3 últimas legislaturas no se ha producido así. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con ese déficit de que en los últimos años no se ha construido una vivienda pública en nuestra comunidad. Hemos llegado al gobierno y lo primero que hicimos fue pactar, llegar a un acuerdo sobre la vivienda. Hicimos un pacto sobre la vivienda, que lo hicimos los primeros meses de la legislatura, y en ese pacto pues incorporamos al sector privado, al sector público, todas las instituciones, a los sectores sociales, y llegamos a un pacto que acordamos dar prioridad a la construcción de vivienda en Canarias, y que fuera un elemento clave para todas las administraciones, para el gobierno de Canarias a la hora de impulsar un plan, para los ayuntamientos y cabildos a la hora de ceder suelo, y a la hora de ceder suelo y además a cederlo con cierta prontitud, y además en todos estos procedimientos de cesión de suelo, pues le demos prioridad a la construcción de vivienda. Bueno, eso era el pacto de vivienda fundamentalmente, no solamente construir vivienda, sino sensibilizar al conjunto de las instituciones públicas y también al sector privado de que lo fundamental, lo prioritario era construir vivienda. Bueno, eso es lo que hemos puesto en marcha. Llevamos 2 años de ejecución del plan. Hace 2 semanas dábamos cuenta del segundo año, ¿no? Bueno, hemos puesto las bases de empezar a construir vivienda. El plan no solamente es construir vivienda, que también es lo más importante, pero también hay ayudas al alquiler de la vivienda, hay diferentes líneas de ayuda a la adquisición de la vivienda, hay acuerdos con el sector privado para construir vivienda. Bueno, ahí son 14 programas que se están desarrollando, cada uno de esos programas, y que ya se empiezan a desarrollar, a sentir en Canarias esas viviendas que se empiezan a construir. Ya hemos comprado viviendas, especialmente el primer año hemos hecho un esfuerzo considerable en La Palma, 300 viviendas, 298 hemos ido entre adquiriendo y construyendo y comprando vivienda allí en La Palma, que la hemos dirigido especialmente para atender la emergencia habitacional de producto del volcán. Pero ya estamos construyendo vivienda en Ingenio. El año pasado comenzamos también 100 viviendas en Santa Cruz. Nos acaban de dar la licencia para construir 200 viviendas en Arrecife. Estamos ahora iniciando el procedimiento de licitación de esa obra, que esperemos que se pueda licitar en un mes y medio, y por tanto empezar la obra antes del verano. Y así con los diferentes proyectos que estamos encargando y las diferentes licitaciones que estamos llevando a cabo. Ha hablado usted de La Palma. ¿Cuánto le molesta que en la isla llamen contenedores a las viviendas prefabricadas entregadas a afectados del volcán?
No había otro diseño mejor. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Es el diseño, bueno, primero, hay que situar cada decisión en cada momento, ¿no? Había un momento de emergencia habitacional, había que atender una serie de emergencias, de familias que se habían quedado sin su única vivienda, y la fórmula más rápida eran dos: una, comprar vivienda, que fue lo primero que hicimos, compramos en torno a 100 y pico viviendas que fuimos entregando, y la otra fórmula era de adquirir viviendas modulares, que era una fórmula mucho más rápida de poder tenerla, puesto que construir una vivienda significaba estar 2 años y medio, casi 3 años para poder tenerla, porque había que hacer el proyecto, había que tener los solares y luego empezar la obra. Más o menos 28 meses, ¿no? Bueno, compramos vivienda, compramos todas las viviendas que había en el mercado, todas las posibles que había en aquella zona, y cuando fuimos conscientes de que no había más viviendas que comprar, que adquirir, pues fuimos a la vía de adquirir viviendas modulares que habían de varios tipos: las tipos de madera y las tipos de tipo contenedor, popularmente como se dice. Bueno, y sobre esa la ofrecimos a los ayuntamientos en el caso de contenedor. Veo que no le incomoda la palabra contenedor. No, bueno, porque es como se le llama, y como además figura también en los modelos a la hora de poder llevarlos a cabo, ¿no? Existen esas formas de construcción en muchas zonas de España, y no se han producido el efecto que algunos han utilizado de forma con cierta malicia a la hora de criticarlas, ¿no? Porque bueno, no se lo puede llamar que una solución indigna para la gente que se le ha dado una solución, ¿no? Se está refiriendo usted a política en este caso. Claro. Quiero terminar precisamente con una pregunta sobre política, porque ya no se nos viene el tiempo encima. No, pero quiero decir que ese tipo de tipología de vivienda lo ofrecimos, en este caso el de la tipo continuada, al ayuntamiento de Los Llanos, que era el que más necesitaba vivienda. Bueno, y el ayuntamiento consultó con las plataformas de vivienda de los afectados y concluyeron que el tipo de vivienda que querían adquirir eran estas viviendas. Y lo que hicimos fue, el gobierno, a partir de ese momento, de esta propuesta, adquirirlas y ponerlas en marcha inmediata. Plataforma de afectados, que por cierto se va a presentar a las elecciones, según parece. Augusto Hidalgo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, candidato al Cabildo de Gran Canaria, reivindica el mejor equipo posible para su lista a la Corporación Insular. Usted es secretario insular, con lo cual usted va a tener que, intervenir mucho en esto. ¿Ya ha hablado con el alcalde sobre cómo van a elaborar esa lista? ¿Han tenido las primeras conversaciones? ¿Va a haber acuerdo? Siempre, pero lo hemos hecho en anterior ocasión. Augusto ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, yo he sido secretario general de Las Palmas de Gran Canaria en 2 legislaturas, ¿no? Se ha presentado 2 veces, han habido 2 listas y por lo tanto no ha habido mayor dificultad a la hora de hacerla. Ahora, cuando hay que concretar la lista del Cabildo, tampoco estoy convencido que van a haber mayor dificultad a la hora de elaborarla. Lo hemos hecho otras veces, ha hecho bien, y por tanto no es una cosa que tengamos que hacer nuevo, ¿no? Ya lo hemos repetido anteriormente, no solo esta, sino el partido lleva haciendo listas hace más de 40 años. Y bueno, y siempre se ha hecho con absoluta responsabilidad y pensando más en los ciudadanos que en la vida interna del partido. Pedro Sánchez viene el día 27. ¿Les preocupa esta ola de antisanchismo, que probablemente está más en medios de comunicación, que pudieran ser o no afines a otros, legítimamente a otras organizaciones políticas, o un cambio simplemente de política? ¿Le preocupa esto? No, sabemos que está centrado fundamentalmente en determinados sectores mediáticos, y que es una campaña que veía hace mucho tiempo, pero las encuestas que tenemos no dicen exactamente eso, ¿no? Más bien lo contrario, ¿no? ¿Dónde va a ser el acto del presidente del gobierno? No estamos viendo ahora el lugar exacto, y a concretarlo y coordinarlo con el ámbito local y regional, y lo seguiremos en las próximas horas. Un acto que va a ser de arrope a Carolina Darias, candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, pero me imagino que también hacia Ángel Víctor Torres. El otro día, con cierto chascarrillo, le planteaba si a lo mejor quien tiene que arropar a quién es el propio Torres a Pedro Sánchez. Bueno, no se trata de eso, vamos, ya. Sobre eso hemos tenido mucha experiencia en el partido en España de hace muchas elecciones. Bueno, yo creo que después de esta experiencia de estos 40 años, de las cosas que se han ido publicando, lo que representaban unos votos a la hora de aportar más apoyo o no al partido, ya tenemos sobrada experiencia, y la verdad que luego la realidad va por otro lado. Sebastián Franqui, gracias por venir a la radio pública. A ustedes, un placer, buenos días. Buenos días. Y cantamos el